Y basándome en ello, ¿cómo así nace entonces Notipod? Mira, nosotros comenzamos primero con Vía Podcast. Yo tengo una costumbre de toda mi vida. Cuando yo quiero aprender y me apasiona algo, yo creo y empiezo a investigar, a escribir y a compartir información sobre ese tema. Ese es el tema, esa es la manera de yo aprender. Cuando me interesó apasionadamente la comida vegetariana, pues empecé a escribir y escribí 500 recetas de comida vegetariana, artículos que están en ese blog. Y estuve así para hacer un podcast, pero entonces dije, o lo hago de cocina vegetariana o lo hago de podcasting. Y dije, no, lo voy a hacer de podcasting. Y comencé con Vía Podcast, entrevistando a podcasters, pero de repente me di cuenta de que había muy poca información en español. Los medios no estaban publicando nada. Eso fue hace 2 años que comenzamos Notipod. Estaban publicando o nada o muy poco. Y yo seguía el tema a través de Google Search en todos los países de América Latina. Y entonces yo dije, caramba, hay tan poca información, está empezando una explosión, no había comenzado, pero yo tuve esa visión de que iba a venir y dije, voy a empezar a reunir. Entonces comencé a producir hace 2 años Notipod. Poco a poco fue cambiando hasta ser lo que es hoy, un podcast diario de aproximadamente 10 minutos que reúne una curaduría de todas las noticias, tendencias y herramientas de lo que está pasando en el mundo del podcasting, enfocado a América Latina, España y Estados Unidos, porque Estados Unidos es uno de los países más grandes de habla castellana. 55 millones de personas que vivimos acá hablamos español. Entonces, antes veíamos a Estados Unidos como los gringos, pero no es así. Ya aquí hay gente que habla el idioma y por eso ya hay compañías que producen podcast en inglés que están añadiendo una división en español. Entonces, desde Notipod hubiera sido quizá un programa de recetas vegetarianas. Sí, estuve así, porque ya tenía la comunidad. La comunidad, imagínate, en ese momento yo tenía 55,000 visitas al mes, usuarios visitando el blog. Entonces yo dije, bueno, el próximo paso es entrar al podcasting, pero decidí empezar de cero con Vía Podcast. Comencé a entrevistar podcasters, a escribir artículos y luego seguí haciendo eso. Ahora le llamo blogposts. Escribo un artículo y se puede leer o se puede escuchar. Y luego entonces empecé el Notipod, donde empezamos a resumir. Hace como 1 año y medio se unió Araceli Rivera. Araceli es la directora de programación de las 2 emisoras de Univisión en Miami, es mi hija. Entonces el papá y la hija hacen el programa todos los días. Ella, cuando viene de su trabajo, graba y yo grabo. Yo me encargo de todo lo demás con mi equipo. Usted se encarga de editar, hasta sigue editando el podcast. Mira, las funciones que yo hago, esos 10 minutos nos toman a mí y a mi equipo unas 4 horas diarias. Yo hago la selección de todo el contenido, la curaduría de las noticias a través de una herramienta que se llama Slack. Se la envío a mi redactora que está en México. La redactora resume las noticias y fíjate cómo comienza esto. Antes de las 10 de la mañana yo le he enviado a ella las noticias que vamos a resumir. Entre 10 y 3 de la tarde, estoy hablando hora del este de Estados Unidos, ella las resume y las publica en el blog como un draft. A las 3 de la tarde yo vuelvo a revisar el trabajo que ella hizo, hago correcciones, amplío, edito,
edito el contenido. Miro a ver si hay algo urgente que ha llegado en las últimas 5 o 6 horas. Y luego de eso, yo grabo mi parte. Araceli graba su parte cuando llega de su trabajo. Ella tiene una cabina en su casa. Yo tengo una cabina también aquí en la casa mía. Trabajamos todos de la casa. Y entonces ella me lo envía y yo lo monto. Y entonces, y por la noche lo publico y sale por ahí todos los demás pasos. Social media, es mucho trabajo. Sí, no, Es el trabajo que uno hace para un podcast semanal, hacerlo diariamente. Wow, qué intenso. Yo quería saber, hace un rato mencionó Google Search como una de esas herramientas de investigación para estar enterados sobre el podcasting a nivel internacional. Quería saber qué otras fuentes de información o qué otras técnicas de investigación tenía para averiguar sobre los podcasts. No, yo uso muchas para averiguar de los podcasts. Sigo a blogs y a medios de todo el mundo a través del RSS. Claro. Uso un lector de un programa para suscribirme al RSS que se llama InnoReader, y luego tengo otro programa que me lo presenta de una manera más agradable, y tengo todo eso clasificados según diferentes categorías. Entonces, y además de eso, estoy en Google Search recibiendo en email sobre ciertos temas que no tengo el RSS. Entonces por la tarde yo lo que hago es chequear mi RSS, chequear mi email y chequear mis cuentas de redes sociales para asegurarme de que algún amigo no ha compartido algo nuevo que es interesante y que es valioso. También tengo organizado todas mis cuentas de redes sociales por categorías, lo cual me facilita hacer la búsqueda. Y es la parte más importante. Al principio, cuando yo lo comencé, yo delegué la parte de seleccionar contenido, pero no, después ya llegué a la conclusión de que yo tengo que ponerle la mano al principio y al final. No tengo que estar en todo el proceso, pero tengo que estar en dos. Y uno es decidir cuál es el contenido valioso que se va a incluir, y luego asegurarme de que el equipo lo ha montado de la mejor manera, ¿no? Claro. ¿Qué hosting utiliza para subir su podcast? Yo uso varios. En la actualidad yo tengo clientes también que les doy servicio. Y en los míos estoy en Libsyn con Notipod, y estoy en una compañía nueva con Vía Podcast que se llama Captivate, de Inglaterra, que salió hace un año y que está revolucionando el podcasting. Y entonces uso esos dos. Para mis clientes uso también Transistor, que es otra compañía de Canadá. Lo bueno del hosting, del alojamiento, es que eso va cambiando, ¿no? Inclusive eso es lo que yo tengo ahora, pero me preguntas dentro de un año, a lo mejor he cambiado alguno, porque la verdad es que esto está cambiando de una manera tan acelerada, que cuando uno es podcaster, lo primero que uno busca es cómo crear un contenido de valor. Lo segundo es cómo crear una comunidad. Y lo tercero es cómo puedo automatizar todo lo que hago. Claro, hay otros pasos más, pero uno trata de buscar la manera de reducir el tiempo que hace. Entonces yo uso esas herramientas, uso otras para compartir en las redes, como ahora estoy usando Agora Pulse para compartir en las redes. Entonces yo estoy constantemente metido en la tecnología, averiguando, descubriendo nuevas maneras de hacer lo que antes hacía de una manera, en menos tiempo, con la misma o mejor calidad. El tema de subir podcast, sí, pues también se vuelve un trabajo, ¿no? Porque
Primero hay que buscar qué hosting, porque hay muchos y cada uno tiene como diversas características, ¿no? Me acuerdo que antes algunos hosting te decían, ¿no? Te enviamos directo a Spotify, te ayudamos a ingresar a iTunes, ¿no? Ahora lo que estoy viendo es que la tendencia es que los hosting te dicen, ahora vas a ingresar a Amazon, ¿no? Porque Amazon ahora también se ha unido a esto del podcast, ¿no? ¿Qué opinas de las personas que utilizan Anchor? Porque Anchor es una plataforma que ya pertenece a Spotify y es mucho más simple, ¿no? Todo depende de cuál es tu propósito. Por ejemplo, si tú quieres probar una idea, también comiénzala en Anchor. Yo personalmente, cuando voy a recomendar un podcast, en Podcast Recomendado, una sección que tenemos en Notipod, y veo que el podcast está en Anchor, lo primero que me pregunto, ¿realmente esto es un podcast que está tomando en serio esto o es un experimento? Porque Anchor tiene cosas muy buenas. Y dicho sea de paso, acaba de salir una competencia. Hay una nueva compañía europea que está ofreciendo lo mismo. Entonces puede ser una buena manera para comenzar o probar una idea, pero si tú vas a hacer un podcast a largo plazo, serio, hay otras maneras de hacerlo. Inclusive hay otros sitios de podcast gratuitos que te pueden dar el servicio y luego cuando tú estás listo con una comunidad, entonces te puedes ir sin que la gente se dé cuenta, cambias el plan por uno de pago. Yo siempre sugiero esa alternativa. ¿Por qué? Porque mucha gente me dice, yo voy a hacer un podcast y voy a seleccionar el alojador con la cuenta más cara porque me permite ver las métricas así por país. Yo digo, es que cuando tú comienzas, si no traes una comunidad, comienzas en cero. ¿Para qué ver las métricas? Las métricas no te deben ver. La gente comete un error. Lo que hay que concentrarse es en contenido de valor y en crear comunidad. Las métricas es lo último. Entonces, si vas a comenzar un podcast, yo digo, comiénzalo en un sitio gratuito que no tienes acceso a métricas, pues no te preocupes, porque si es una plataforma que luego puedes entrar y hacer tomar el plan de pago, entonces ahí están las métricas, las puedes ver posteriormente. La plataforma más conocida para podcast en español es Evox ahora. Bueno, lo ha sido en los últimos años. Pero yo, por ejemplo, he sentido de que Evox como que, o sea, su página, su entorno, no ha cambiado mucho, ¿no? No se ha modernizado tanto como las otras. Y creo que también es importante porque la gente que ingresa ahora a podcast este año, pues no investiga tanto, ¿no? Pero sí se busca la plataforma que se vea más agradable, ¿no? Y personalmente, ahorita nosotros aquí en Vagos Sin Sueño utilizamos Evox para subir el podcast. Pero ya viene como las ganas de cambiarnos de hosting. Y no por el tema de audio, ¿no? No por el tema de audio, velocidad, no, sino porque, por ejemplo, yo he estado viendo que muchos podcasts conocidos o podcasts que se basan en métricas o que están ya no en plataformas como Spotify, iTunes y Google Podcast, sino ya en sus propias páginas, utilizan Spreaker. Y siempre a mí particularmente me ha interesado pasar a Spreaker, pero no tengo ni un podcast ahí todavía, ¿no? Tengo una cuenta nomás para escuchar, pero no sé qué consejo me daría especialmente, ya no tanto para la comunidad, sino para nosotros. ¿Qué tanto nos serviría a nosotros pasar de Evox a otra plataforma? Porque sí estamos buscando eso, ¿no? De conocer otros hostings. La mejor plataforma es la que se adecua a tu necesidad. O sea, si tu necesidad puede ser que en una etapa uno dice, ahora yo lo que necesito es que no tengo dinero, lo voy a dedicar todo a contenido, pues esa es la plataforma. Tienes que entre todas las alternativas buscar la que te permita ser el dueño del contenido, no perder el contacto. Por ejemplo, si lo pones en otras plataformas, tu podcast, que cuando salgas de allí te puedas llevar ese RSS, que no pierdas el trabajo que hiciste anteriormente, porque
qué sé yo, la plataforma te decía, puedes tenerlo en Spotify, pero estaba a nombre de la plataforma, no a nombre de tu podcast. Entonces cuando tú te vas a mover, pues pierdes todo eso. Entonces yo diría que lo primero que hay que definir es la necesidad, y la necesidad va desde cómo yo hago mi podcast, qué es lo que necesito, qué es lo más valioso para mí y cuánto dinero tengo. Y ahí está. Opciones. Spreaker es una buena opción. Tú has mencionado, yo te mencioné Captivate. Las compañías líderes del mercado han sido Libsyn, Blueberry, Spreaker, Podbean, a través de muchos años. Las compañías que están surgiendo ahora con mucha fuerza son Captivate, Transistor y también Buzzsprout y también Simplecast. Y hay muchísimas más. Podimo, Podiant, qué sé yo. ¿Cuántas más compañías hay? Entonces yo creo que lo que uno tiene que hacer es decir, bueno, voy a hacer podcast en vivo. Entonces hay que mirar Spreaker con mucha atención, porque esa es una de las características principales de Spreaker. Yo quiero las mejores métricas, porque quiero que mis métricas yo pueda compartirlas y la gente las crea. Ahí que hay que mirar todas las plataformas que tienen certificación, no que dicen que cumplen, sino que tienen certificación con las métricas de la IAB, que es el estándar del mercado ahora mismo en el mundo. Entonces, si una plataforma te dice, yo no tengo eso, yo te diría, y vas a pagar, si es gratuita, bueno, ya ahí uno puede como tolerarlo, ¿no? Pero si no es gratuita, inclusive hay gratuitas como Whooshkaa de Australia, que tiene estadísticas métricas compatibles con IAB. Entonces, yo creo que lo más importante es definir qué es lo que uno quiere. Si necesitas estadísticas, si tú vas a monetizar tu podcast en algún momento y tú vas a compartir esas métricas para monetizarlo, si lo vas a necesitar, porque a veces no es necesario, entonces busca un sitio confiable. Hay un amigo mío que ha hecho varios estudios sobre las diferentes plataformas y los problemas que tienen con los robots. Hay robots en la internet que entran y descargan podcasts. Y una de las cosas que hace IAB es que establece una política de qué significa una descarga y qué significa escuchar un podcast. Y también hacen una inspección para que tú tengas en tu plataforma de alojamiento de podcast toda la tecnología para evitar que estás midiendo descargas de robots. Entonces, cuando la compañía no ha sido certificada por IAB, tú vas a vivir feliz. ¡Wow! ¡Qué muchas descargas tiene mi podcast! Y a lo mejor son de robots, porque ellos no lo pueden controlar. Me parece a lo que hacen los influencers en Instagram también, ¿no? De comprar likes Esa es otra. O buscar páginas que le den seguidores o likes. Eso también se da en el podcast. Eso también. Ahí tú entras a Fiverr y encuentras gente de Asia que te ofrece ponerte tu podcast en el primer lugar de Apple Podcasts en 30 días. Y te cobran $50. Sí, pero ya Apple Podcast está advertido y tan pronto nota algo así, te castigan tu podcast. ¿Y las métricas de Spotify están relacionadas al IAB también? Sí, ellos tienen, creo que están certificadas también las métricas. La mayoría de las compañías grandes, pero acuérdate, Spotify no es un alojador, perdona, debo corregir. Spotify no es un alojador de podcast. Claro. O sea, donde ellos ponen sus podcasts sí están certificados por IAB. Y ellos ponen sus podcasts en su propia plataforma, así es que imagino que también están certificados. Pero yo te diría que la mayoría de las compañías
que yo te he mencionado aquí están certificadas por IAB, pero hay una gran diferencia en estar certificadas, porque una certificación toma meses y cuesta miles de dólares. Entonces no todas las compañías están certificadas o han terminado el proceso.